Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Y ahora vamos a hablar de otro pastor, el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, que ¿cuál es su nombre? Ay, no escucho. No sé si hoy ando con un problemita de oído hoy. ¿Cuál es el nombre del príncipe de los pastores? Más fuerte tienen que decirlo, con vigor. Amén. Después si podés abrir la diapositiva, Salo, te agradezco. Muy bien, Jehová te pastoreará siempre, dice, y en las sequías Él te va a dar agua, y las aguas nunca van a faltar. Dice que saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, esto habla del cuerpo, habla del alma, y serán como huerto de riego, o sea, producirá frutos, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ustedes saben que el agua es símbolo de la vida, y es más que un símbolo, es una realidad, que si no tenemos agua nos morimos. O sea que Él nos dará vida, Él nos dará la vida eterna. Amén. Así que vamos a ver estos pasajes acerca del pastor de los pastores. Y usted sabe que la Biblia habla mucho sobre la figura del pastor, ¿verdad? Y la Biblia también, si hay un pastor, ¿qué tiene que haber? Ovejas. Díganme amén. Y ahí viene el me de las ovejitas, no, mentira. Amén. Si hay pastor, tiene que haber ¿qué? Cabras no, ¿no? Aunque hay por ahí cabritas o no, que por ahí se mezclan en el redil. Pero Dios quiere tener ovejas. Y como el pastor, ahora en este caso el pastor David, ¿sí? Nuestro pastor aquí en la tierra, es la representación de nuestro pastor en el cielo. ¿Sabe usted? Porque por algo Dios le quiso dar ese nombre a los siervos de Dios. Mire, el Señor en la palabra de Dios les hubiera dado cualquier otro nombre, mis hijos, mis trabajadores, pero especialmente como oficio ministerial les da el nombre de pastor. ¿Por qué pastor? Porque ellos tienen que ser el reflejo de Cristo. Así como nos pastorea Cristo, ellos nos tienen que pastorear. Y hasta ahora lo han hecho con creces. Por lo menos de mi parte no hay ninguna demanda. Gracias a Dios que el Señor nos ha bendecido con estos pastores. Entonces, mire la figura del pastor en la Biblia, que se ve por todas partes en muchos pasajes. Hoy voy a dar un devocional. Vamos a dar algunos pasajes nada más. Quiero que vayamos al Evangelio de San Juan capítulo 10. Por eso no voy a pasar el videíto que iba a dar, porque ahí ustedes pasaron San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. Vamos a la próxima diapositiva, Salomé. Y quiero hablar sobre 5 puntos respecto al pastor y a las ovejas. 5 puntos. El punto número 1, entre un pastor y una oveja, ¿qué tiene que haber? Comunicación. Hay comunicación. Número 1, hay comunicación. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Ahí el versículo 27, la primera parte, San Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, dice la primera parte del versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tiene que haber comunicación. Ahora usted póngase en el papel de ¿qué? Claro, de oveja. ¿Nos ponemos todos ahora en el papel de oveja? ¿Puede ser? Amén. Están medio sordas las ovejitas hoy. Ah, bueno. Porque esto es un feedback. Mis ovejas oyen mi voz.
Usted sabe que las ovejas, algunas características de las ovejas, también, ¿por qué el Señor nos ha llamado de esa manera? Habiendo tantos animales, ¿no?, en el universo que Él mismo ha creado. No, nos vino a decir que somos ovejas. ¿Por qué? Por una simple razón, por su sabiduría, nos ha comparado con estos animalitos. Ustedes saben que las ovejas no pueden vivir solas. Hay muchísimas características. Tenemos para hablar toda la mañana, pero vamos a darle a un par de características nomás de las ovejas. Las ovejas son medias ciegas. Necesitan de una persona que las guíe, de alguien que los guíe, un pastor. Son medias ciegas. Lo que sí tienen muy buen oído las ovejas. Tienen muy buen oído, a tal manera de que pueden escuchar la voz del pastor, de su pastor, acá hablando de las ovejitas, no de la naturaleza, los animalitos, pueden escuchar la voz del pastor a largas distancias. Y si viene otra persona que las quiere llamar, no van a ir con esa persona porque ellos disciernen la voz del pastor, la escuchan, tienen un oído de tal manera, de tal magnitud, a pesar de que son ciegas. Vieron que las personas no videntes por lo general, ¿cómo se dice? Desarrollan, muchas gracias. Desarrollan el buen oído. Entonces, así también las ovejas, al ser ciegas, no son ciegas totalmente, pero ven poco, desarrollan mucho el oído y ellas pueden distinguir la voz del pastor a la voz de otro extraño. Entonces solamente siguen a su pastor. Ese era el videíto que yo les iba a pasar, pero como ya pasamos los otros videitos de las ovejas, está bien, para que no se saturen con videos. Después búsquenlo en YouTube, hay un pastor que las llama a las ovejas y dice que ese video de que hay personas que las llaman y no vienen, y cuando el pastor las llama, ahí nomás vienen las ovejitas. Es increíble. Otra de las cosas, las ovejas necesitan un cuidado intensivo porque saben que son medias tontas. No que le estoy diciendo tonta a ustedes, ¿no? Con todo respeto. No, acuérdense que yo también soy una oveja, somos todos ovejas, ¿verdad? Pero sí, son medias tontas, son indefensas las ovejas. No tienen, fíjese que uno de los animales que no tienen casi armas para defenderse en todo su cuerpo. Los leones tienen garra, los tigres, todo. Pero estas no tienen una parte física como para defenderse. Si no las defiende el pastor, las otras alimañas las destruyen. Entonces necesitan protección, son indefensas. Las ovejitas también necesitan ser esquiladas. ¿Sabe por qué? Porque cuando tienen muchísima lana, pueden llegar a tener enfermedades. Y ese peso de tener, hay videos también en YouTube, después búsquelo usted, donde hay una ovejita que en Australia la tuvieron que esquilar porque se había perdido del redil, había desaparecido, cuando la encontraron tenía como 30 kilos de lana encima. Era así la oveja, era más gorda que yo, imagínense. Pero cuando la esquilaron, ahí la pudieron salvar, porque si no se pueden llegar a morir, ¿sabía usted? Las ovejas necesitan de un cuidado, necesitan de protección, necesitan de alimentación, que se las lleve a pastos frescos, que se las lleve a aguas seguras. Este pasaje usted léalo en su casa después, a todo el capítulo 10 de San Juan, cuando habla acerca de las ovejas, y léalo junto con el Salmo 23 y otros pasajes que hablan sobre pastor y ovejas. Junto a aguas de reposo me pastoreará, dice David en el Salmo 23. ¿Qué quiere decir? Porque las ovejas no pueden ir a las corrientes de las aguas porque son muy tímidas, son muy temerosas. Se asustan cuando ven un movimiento raro en el agua. Por eso decía, el pastor te lleva a aguas tranquilas, así como Jesucristo nos lleva a aguas tranquilas, aguas de reposo, aguas de paz. Nos da tranquilidad emocional, física, espiritual. Tiene que haber una comunicación. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Próxima diapositiva, por favor, Salomé. Escuchamos a través de qué, en la palabra de Dios nos dice, a través de la fe. Así que dice que la fe
viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Esto está parafraseado en Romanos 10, 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que escuchar? La palabra de Dios. Y la fe se nos va a desarrollar. Y eso tiene que ser una simbiosis, que vayan juntas, el escuchar y el oír y el obedecer. Tiene que haber comunicación, porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y no queda ahí el versículo, dice, me siguen. Cuando dice me siguen, quiere decir, me obedecen. Las ovejitas apenas escuchan la voz del pastor, lo siguen. Y en este caso, a Jesucristo lo tenemos que seguir. Hay personas que conocen muchos pasajes de la palabra de Dios, que conocen la Biblia de memoria, pero no le obedecen. Y eso no sirve. Dios no va a permitir que entren al cielo aquellas personas que se conozcan la Biblia de memoria solamente, sino los que le han obedecido a esa palabra. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Allí se cumple la comunicación. Punto número 2. Próxima diapositiva. Hay una provisión en nuestro pastor. Hay una provisión. Fíjese que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Ustedes conocen todos estos pasajes, pero lo estamos recordando ahora y procuremos ponerlo en práctica, hermanos. Yo he venido para que tengan vida. Juan 10, 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos tienen abundancia aquí? ¿Cuántos son ricos aquí? Yo soy millonario. ¿Saben por qué? Porque tengo una cuenta en los cielos. La estoy haciendo crecer a la cuenta. Los pastores tienen cuenta, yo le dije recién, que tienen mucha cuenta en el cielo. Y cuando ellos vayan, Señor, todo lo que me has dado. No, te lo has dado vos porque vos has sembrado, sembrado, sembrado. Hay una ley, lo hemos leído, recién lo leyó Mario en el pasaje de 1 Corintios. Hay una ley que Dios nos ha dado, hay un método que Dios nos ha dado para ser ricos, para tener riquezas. Ya sean materiales, espirituales, emocionales, en todo sentido. Dice acá, la vida abundante tiene que ver con riquezas espirituales, emocionales, físicas y materiales. Y ese método es el método de la siembra y la cosecha. Es la ley de la siembra y la cosecha. Hay personas que pueden estar teniendo una necesidad económica, cristianos, hablamos de ovejas, ¿verdad? El pastor siempre las va a llevar a las ovejitas a pastos frescos. Pero hay personas que pueden llegar a tener un problema con esta cuestión en el área económica. ¿Por qué? ¿Saben cuál es uno de los problemas? La escasez de siembra. Yo no digo que todos los cristianos sean multimillonarios en cuanto a lo material, pero teniendo sustento y abrigo, decía Pablo, tenemos que estar contentos. Y Dios nunca nos hace faltar nada. A los verdaderos hijos de Dios, Dios nunca le hace faltar nada. A las verdaderas ovejas, Dios siempre les va a dar pastos. Escúcheme, el pueblo de Israel, ¿cuánto? 40 años en el desierto, ¿verdad? ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. Bueno, ahora hay kibutz que hicieron los israelitas, que está profetizado en la Biblia también, que en el desierto hicieron grandes frutos y todo lo demás. Pero antes no había nada, no hay nada en los desiertos. Pero ¿quién les proveyó a los judíos zapatos, vestimenta que no se les desgastó, comida, agua? ¿Quién les proveyó? El Señor. No depende del desierto en donde vivamos, no depende de los gobiernos que tengamos, aunque tenemos que orar por nuestros gobernantes, la Biblia lo dice. Pero ¿saben qué? Nuestras riquezas no dependen
de este mundo dependen del Señor, el pastor, el príncipe de los pastores. ¿Y saben cuándo se cumple esa bendición, este pasaje en nuestras vidas? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia cuando uno practica la ley de la siembra y la cosecha. Puede venir un cristiano, un hermano, y me puede decir, pero yo no tengo nada, porque Dios no me da nada, porque Dios es malo conmigo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Estamos de acuerdo que Dios es el dueño del universo? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Estamos de acuerdo que de Dios son las minas de oro, de cobre, de todas las que hay aquí en la tierra? ¿Estamos de acuerdo que de Dios son todas las riquezas que hay en África, en América, en todos los países del mundo? ¿Estamos de acuerdo que de Él son todas las cosas? ¿Sí o no? Eso lo creemos, ¿verdad? Ahora, nosotros para obtener la bendición de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué? Obedecer. ¿En qué tenemos que obedecer? Bueno, pero no, seamos más específicos. Tenemos que dar. Tenemos que, ¿qué dijimos recién? Sembrar. ¿Qué dice la palabra cuando leyó Mario? El que siembra escasamente, segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Porque Dios ama al dador alegre. No demos ni por tristeza ni por necesidad, sino demos porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que sembrar. ¿Cómo podemos pretender comer de los frutos si no sembramos la semilla? El que siembra paz, recoge paz. El que siembra amor, recoge amor. El que siembra dinero para el reino, recoge dinero. Dios cumple su palabra. Dios no miente. Dios bendice con abundancia, solo que algunos no la obtienen porque no usan el método de la siembra y de la cosecha. Ahora si yo le digo a un hermano, ¿vos pediste al Señor? Sí, yo estoy cansado de pedirle y Dios nunca me da nada. Dios es sordo, no es sordo Dios. Lo que pasa es que uno le pide al Señor y el Señor sabe qué hace, va y mira la cuenta que tenemos en el cielo. Usted puede abrir una cuenta, una caja de ahorro. ¿Y qué tiene que hacer en esa caja de ahorro? Poner dinero. Y cuando quiere usar la tarjeta de débito, ¿qué le da la tarjeta? La posibilidad de usar el dinero que tiene depositado. Pero si no ha depositado nada, entonces el Señor va a la cuenta de los cielos y dice, a ver, la cuenta del pastor David, sí, este está lleno. Me está pidiendo ahí para los hijos, para Italia. Sí, le vamos a dar, porque en la cuenta tiene mucha plata. Entonces, hay otros hermanos que dicen, Señor, dame esto, dame lo otro, y no me escucha Dios. No, sí te escucha, nada más que Él va a la cuenta, a tu cuenta en el cielo, y como vos nunca sembrás, por miedo, por falta de fe, por pensar que te vas a quedar sin nada si le das algo a Dios, o sea, y no sembrás en otro hermano, y no sembrás aquí en la obra de Dios como Dios lo ha establecido, por falta de fe. Hay algunos que por rebeldía no siembran, dicen yo no pongo el diezmo porque yo se lo doy al Señor, al diezmo. ¿Y por quién está representado el Señor aquí en la tierra? Por la iglesia, hermanos. ¿O por qué pensamos que está representado Dios en la tierra? ¿Por los políticos? No, por la iglesia. Y el reino de los cielos se desarrolla a través de ¿qué? De la iglesia, ¿verdad? Entonces, si nosotros damos para la obra de Dios, estamos abriendo cuentas en el cielo. Entonces, cuando el Señor va y ve nuestras cuentas en el cielo, que tienen depósito, allí nos da. No es que Dios sea malo. Dios nos quiere enseñar a ser desprendidos, porque somos egocéntricos desde chiquititos. Ya nacimos con ese pecado original, el pecado del agarrarse los bolsillos y cosérselos. Yo no le voy a dar a sino yo que como. Eso es egoísmo, hermanos. Dios quiere desarraigar el egoísmo y el método que en su gran sabiduría ha dado a nuestra iglesia, a todas las iglesias aquí en la tierra, es el método de la siembra y de la cosecha. Así que los que no dan el diezmo,
Yo no le voy a preguntar quién da el diezmo y quién no da el diezmo. Eso lo sabe cada uno y Dios. Pero los que no dan el diezmo no están abriendo cuentas en los cielos. Los que no dan ofrenda no están abriendo cuentas en los cielos. Los que no ayudan a una persona, a un hermano en la fe, no están abriendo cuenta en los cielos. Entonces, cuando una persona va a orar, procure tener cuenta en los cielos. Por la cuestión económica. Y estamos hablando de abundancia, que no significa ser millonarios, sino que la verdadera abundancia viene de parte de Dios. Porque hay millones de personas millonarias aquí en la tierra que están completamente sin Cristo y están siendo personas o afligidas por las enfermedades, que el dinero no les sirve para nada, o están siendo afligidas por la parte emocional, o han perdido su familia, o están destruidos en todas las áreas de su vida, y eso no es tener abundancia, eso es solamente tener dinero. Por eso muchos millonarios se suicidan, porque el dinero no es la abundancia. La verdadera riqueza, dice, es la que viene de Jehová, dice Proverbios. Y esta no añade tristeza en sí misma. La verdadera riqueza de Dios no añade tristeza. Eso es abundancia. Si usted tiene un plato de comida, tiene para vestirse, tiene para vivir este día, acuérdense que el Señor todos los días nos da el maná. Pero procuremos abrir cuenta en los cielos, hermanos. No tiene que haber gente con necesidad en las iglesias. ¿Por qué hay? Porque hay personas que no le creen a Dios. Vamos a seguir con otro tema, para no ponernos incómodos. Punto número 3, pasamos diapositiva, Salomé. Hay una relación entre el pastor y la oveja, hay una comunicación, hay provisión y hay una relación. Fíjese, capítulo 10 de San Juan, versículo 14. ¿Qué dice? 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Las ovejas conocen al pastor, allí hay comunión, hay relación. El Señor también dice que nos conoce por su nombre. Nos conoce por su nombre. Nos conoce por el nombre del Señor. ¿Sabe que los pastores le ponen nombre a las ovejitas? Hablando de los pastores aquí en la tierra, ¿no? Le ponen nombre. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a las ovejas, para nosotros son todas iguales, pero para ellos, cada pastor conoce a cada una de sus ovejas. Así también el pastor nos conoce a nosotros, ¿verdad? Y el pastor de los pastores, imagínense más todavía. Pero el pastor en 40 años de ministerio, imagínense si no nos conoce las mañas, ya que venimos con las mañas de oveja, ¿no? El olor a oveja, ¿sabe que el olor a oveja? Yo les voy a decir algo, no se va a defender, ¿no? Pero acuérdense que yo también soy oveja, ¿eh? No estoy hablando como pastor, estoy hablando como oveja. El olor a oveja no es muy agradable. Si usted va cerca de un pastor que anda todo el día con las ovejas, no tiene un perfume muy rico, que digamos. Y es que el olor a oveja no es muy agradable, pero las pastores, gracias a Dios, nos aguantan. No estamos hablando del olor físico, estoy hablando de las mañas emocionales, espirituales. Pastor, óreme, bueno, yo te oré, créele la palabra que yo te doy. Este es lo que dice el Señor. Sí, pero quiero que me ore de nuevo, porque yo no creo. Bueno, hermano, vamos a orar de nuevo, hermanita, hermanito, vamos a orar. Tenemos tantas mañas, hermano, por eso nos llama oveja el Señor. Tenemos tantas cosas de las ovejas nosotros. Es tremendo, pero Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. Una relación, una comunión, esto siempre lo hablamos, ¿verdad? Hay una relación, tiene que haber una relación. Y sabe que en el día del juicio final, el Señor va a conocer a sus ovejas y los va a separar de las cabras. Usted sabe que las cabras son animalitos, nada que ver con las ovejas. Son independientes, son medias malas las cabras, andan saltando de acá para allá, de monte por monte, de redil en redil. Hay algunas cabritas que andan de iglesia en iglesia. Esas no son ovejas.
Hay las cabras, ¿vio el dicho ese que dice más loco que una cabra? ¿Por qué se piensan que se dijo, se inventó? Porque son medias loquitas las cabras. Hasta algunas tienen unos cuernitos y te pegan unos cornazos. Es tremenda, son tremendas las cabras. Yo no me quiero encontrar con una cabra media loca, porque son malas las cabras. Entonces dice el Señor que en el día final va a separar a las ovejas de las cabras. Las cabras a la izquierda, las ovejas a la derecha. Y las ovejas a su reino. Y las cabras, lamentablemente, porque hay personas que podemos decir, sí, somos todos cristianos, pero no somos todos iguales. Hay gente que se rebela contra Dios, contra los pastores. Yo cuando vine a la iglesia, a los 3 años más o menos, hubo una cierta división, porque no le llamo división porque no pasó nada. Éramos una iglesia como de 300 más o menos, no me acuerdo. ¿Y saben cuántos se fueron? 15 personas. Quisieron dividir toda la iglesia. Andaban hablando mal de los pastores por todos lados y no hicieron nada porque Dios bendice a nuestras vidas y a los pastores. Porque Dios los puso a ellos acá y nadie los va a sacar. Ningún hombre va a sacar lo que Dios ha puesto. Y se terminaron yendo 15 personas y un grupito y andaban en otras iglesias dando amargura, tirando amargura. Eso es una cabra, ¿vio? Porque ¿sabe cuál es el espíritu que tenían esas personas? Se los digo con todas las letras, ¿eh? El espíritu de Satanás. ¿Por qué? Qué duro que son. No soy duro, soy bíblico. ¿Qué hizo Satanás en el cielo? Una rebelión. ¿Qué quiso tomar? El trono de Dios. Pero la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas. Porque el Señor es quien los cuida y los guarda. Después la iglesia creció un montón. Ahora va a volver a crecer, porque son ciclos. Pero no cabras, sí ovejas. No religión, sí relación. Comunión con Dios. Eso es lo que Dios quiere tener con nosotros. Punto número 4. Vamos a la otra diapositiva que yo puse ahí. Miren, el diablo conoce su nombre, el suyo, ¿verdad? Pero te llama por tu pecado. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. ¿Por qué? Porque cuando hay comunión, no importa el pecado, si nosotros lo rendimos al Señor a nuestros pecados y Dios nos lleva de nuevo a su comunión y nos conoce por nuestros nombres. Es más, en el cielo Dios nos va a dar un nombre nuevo. Dice Apocalipsis capítulo 3, en una piedrecita blanca y en esa piedrecita blanca un nombre nuevo. ¿Qué nombre nos pondrá el Señor, no? Será de acuerdo al servicio que hemos hecho, vas a saber. Pero Dios nos va a dar a todos un nombre nuevo. A cada uno de nosotros Dios nos conoce por el nombre. Y el nombre tiene que ver con la persona, con la personalidad, con la digamos, el carácter de la persona, las características de una persona, de un hijo de Dios. No somos todos iguales, pero Dios nos conoce a cada uno por nuestros nombres. Qué hermoso, ¿no? Eso es comunión. Punto ahora sí, número 4. Hay una entrega. Hay una entrega. Fíjese, ahí el versículo ya le digo bien acá. El versículo 17 vamos a leer de allí en adelante. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es mi mandamiento que recibí de mi Padre. Dice el Señor, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida. El Señor puso su vida. Jesús, aún sabiendo que le fallarías, dio su vida por ti. Jesús, aún sabiendo que yo le fallaría, dio su vida por mí. Jesús, aún sabiendo que le fallaríamos, dio su vida
por nosotros. Hay una entrega entre el pastor y la oveja, pero esta entrega la hizo solamente el pastor, el príncipe de los pastores. Murió por nosotros, pero resucitó para darnos vida. Dios dio toda su vida. Por eso, ¿cuál es la garantía de nuestra salvación? El Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿no? Que nos ha sellado ahí en Efesios. Pero otra de las garantías es que la sangre de su Hijo fue derramada por nosotros. Eso nos garantiza la entrada al cielo. Hermanos, agarre este pasaje, léalo en su casa en toda esta semana, busque el Salmo 23, coma más de esta palabra de Dios. Hay mucho para dar, pero el tiempo apremia. Entonces, es una gran entrega la que Dios dio por nosotros, toda su vida. Hasta la última gota de su sangre que se derramó en ese Calvario, en esa cruz, tenía un mensaje a tu corazón. Te decía, te amo, te amo, te amo, te amo. Cada gota que caía de su cuerpo traía un mensaje para nosotros. Te amo. Yo te amo, dice tu pastor. El Señor ha puesto en el corazón de ellos ese corazón suyo. Por eso ellos nos aman, porque el Señor le dio esa capacidad de amar para amarnos a nosotros. Ese amor es espiritual. Es el amor verdadero, el amor que Dios nos ha dado. Y ese amor viene encerrado en esa obra maravillosa que hizo por nosotros, el morir en esa cruz. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabe que en las ovejas, todas las ovejas son hembritas, vamos a decir así, son femeninas, hembritas? Ahora, los carneros son los machos, pero los corderos son las ovejitas jóvenes. El Señor como cordero fue llevado al matadero en su plena juventud, a los 33 años de vida. 33 años de vida, ¿cuánta vida para dar, no? Allí fue cuando entregó toda su vida, en su plena juventud. Por eso dice la Biblia, como cordero fue llevado al matadero. Y no abrió su boca. Así como hacen las ovejitas cuando las esquilan, ni siquiera se mueven. Y se dejan ahí que les corten la lana. Y además cuando las llevan al matadero, dice que no abren su boca verdaderamente las ovejitas. Así Jesús hizo. No se defendió, porque lo hizo por amor. A mí nadie, dice Jesús, me quita la vida. Yo de mí mismo la doy para volverla a tomar. Porque Él la dio porque quiso amarnos. Amén. Y último punto. Hay una promesa. Hay una promesa. Capítulo 10, versículos 28 y 30. Capítulo 10 de San Juan, versículos 28 y 30. ¿Qué dice? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Hermanos, hay una promesa. La promesa es vida eterna. Hay bendiciones como la vida abundante, pero esta es una promesa eterna. Es darnos vida para siempre. Siempre con Él. Siempre, siempre, siempre. Forever and ever and ever. Para siempre, jamás. Esa relación que tiene el pastor con sus ovejas. Esa es la relación. Hay comunicación, hay bendición, hay provisión, hay promesa, hay entrega, hay vida abundante. Jehová te pastoreará siempre, 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 siempre. Así que
Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Decirle gracias, Señor, por ser mi pastor. Gracias, Santo Dios. Gracias por ser mi pastor, Señor. Gracias por ser el príncipe de los pastores. Gracias por estos pastores terrenales que nos has dado también, Señor, que son nuestro ejemplo, Señor, a seguir. Pero a través de esta representación también te seguimos a ti, porque tú eres el dueño de la vida. Tú nos has dado todo, Señor. Tú has muerto por nosotros. Gracias, Señor, te damos. Ayúdame a serte fiel, Señor. Lo que más quiere Dios de nosotros es que seamos fieles. Decirle, Señor, ayúdame a serte fiel. Espíritu Santo, háblame en este tiempo. Háblame acerca de la fidelidad a ti, Señor. De congregarme, Señor, más tiempo. Una oveja sola se muere, hermanos. Necesita un redil, necesitamos congregarnos. Señor, háblanos, háblanos, háblanos. Síguenos hablando en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu abundancia, Señor, porque no nos hace faltar nada, Señor. Y nuestro futuro está seguro en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos hablas todo el tiempo y que podemos escuchar tu voz. Gracias, Señor, por esa entrega que has dado para nuestras vidas, toda tu vida para nosotros. Y gracias por la promesa de la vida eterna, Señor.